Y así empezamos. Gloria a Dios. Bueno, vayan buscando Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 8. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra. Amén. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. De cada suceso, historia, acontecimiento del pasado, pues podemos sacar, ¿verdad? Nosotros también provecho para nuestros días. Para eso estudiamos la palabra y la meditamos, hermano, para apropiarnos de aquellas cosas que nos ayudan a crecer y también a estar dispuestos a pasar por las mismas cosas quizás que ellos pasaron. Bueno es estar preparados para ello, por si acaso. Bueno, dice así la palabra en el capítulo 8 de Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Gracias, Padre, una vez más. Te bendecimos, te damos gloria, alabanza una vez más. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, dándote gracias en el nombre de Jesús. Bien, aquí encontramos, hermanos, que se levanta una gran persecución. De tal forma que los cristianos tuvieron que abandonarlo todo. Casas, bienes, familias no cristianas, tuvieron que dejarlos a todos. Solamente los apóstoles se resistían a moverse, ahí se quedaron. Pero la mayoría, todos los cristianos, por causa de la persecución, tuvieron que emigrar, se tuvieron que ir. Así que se fueron de Jerusalén, de Judea, porque había una gran persecución en toda esa área. Fueron forzados, hermanos, a abandonarlo precipitadamente. Y lo tuvieron que dejar todo atrás. Pero damos gloria a Dios porque se llevaron algo consigo. El Evangelio. Eso no tuvieron que dejarlo en Jerusalén. El Evangelio les acompañaba porque iba dentro de sus corazones. Ellos se fueron con la mayor de las riquezas, hermano. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos estamos expuestos, hermano, a perderlo todo en esta vida. Pero hay algo que no perderemos si somos verdaderos cristianos. Pues a mantener el Evangelio. Bien, hermanos, ¿qué podemos sacar de esta historia? Que muchas veces tendremos nosotros que perder para que Dios gane. Amén. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a perder con tal de que Dios gane. Porque esta salida precipitada les obligó a ir a lugares donde ellos no querían ir. Pero la situación les esforzó a salir. Samaria para ellos era un lugar, especialmente para los judíos, aquellos judíos estrictos, de pura raza, como se suele decir. Usted sabe que en tiempos de Jesús tenían muchos problemas los judíos con los samaritanos. Ustedes recuerdan que Samaria era la capital del reino del norte. ¿Se acuerda cuando estudiamos la historia de Reyes? Cuando Israel fue invadida, pues ahí quedaron los pobres. Y también los conquistadores trajeron otras personas de otros pueblos y se mezclaron entre sí. Y de ahí surgieron los samaritanos. ¿Por qué se odiaban tanto los judíos samaritanos? Porque aunque eran medio judíos, el verdadero judío lo tenía como un pueblo inferior. Decían que no, que se habían mezclado con los gentiles y por tanto ellos ya no eran verdaderos judíos. Y de ahí había ese odio racial. Si nosotros leemos el capítulo 1 del versículo 8 de Hechos, el Señor le dijo, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea
y en Samaria. Bien, hasta ahora la iglesia, hermano, había cumplido el propósito del Señor en Jerusalén, en Judea, pero no en Samaria. Así que vemos que muchas veces tenemos que ser esforzados para cumplir el propósito de Dios, hermano. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacerlo voluntariamente o tendremos que recibir un golpecito para hacerlo? Muchas veces tendremos que ser obligados. La crisis económica, la persecución de los parientes nos obliga a salir y movernos. Y dice en este pasaje, si seguimos leyendo, que todos los que salieron, ¿verdad? Faltando al versículo 4, porque el verso 3 pues se menciona, ¿verdad? Que enterraron a Esteban, que perdió la vida en esta persecución. Y Saulo seguía encerrando a todos los que se quedaban en Jerusalén, ¿verdad? En los versos siguientes, 2 y 3, y por eso apareció la persecución y empezaron a salir corriendo, huyendo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros si somos perseguidos? ¿Estaríamos dispuestos a seguir hablando de Cristo? ¿O nos enfadaríamos con Dios? Y diríamos, ya no quiero saber más nada del evangelio porque Dios me arruinó. Porque Dios me lo quitó todo. Así que me enfado con Dios y no hablo de Él. Eso muestra que somos malos cristianos. El verdadero cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Amén? Tenemos el deber de predicar el evangelio. Tenemos que ir por donde vamos anunciando el evangelio. Dios nos salvó en Cristo para anunciar su evangelio, hermanos. Así que no tengamos problemas con las demás gentes si no estamos muy de acuerdo con ella. Porque Dios ama a todos. Y Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de esperanza y de gloria para que sean salvos. Así que fueron esforzados y de esa forma empezaron a cumplir y empezaron a extender el evangelio por el mundo. Hermano, muchas veces nos aposentamos en un lugar y decimos que a gusto estamos aquí. Pero si nos quedamos así no hacemos nada. Si un día tú pierdes el trabajo, no te preocupes que Dios te quiere llevar a otro lugar. Si un día usted pierde la casa, no se preocupe porque tiene mejor casa en el cielo. Usted tiene que armarse de esta mentalidad, que lo que tenemos detrás de la vida es temporal, tan pasajero que no sirve para nada. Nos aferramos demasiado, pero de poco valor es. Lo necesitamos, correcto, pero si perdemos una cosa, Dios nos dará otra mejor. Porque poderoso es Él para darte cosas mejores. Así que no te aferres demasiado a las paredes que tienes, no sea que sean causa de tropiezo para tu vida. Así que dejemos todo en las manos de Dios como estos cristianos y cumplamos el principal propósito que tenemos, predicar el evangelio. Amén. Así que si Dios no nos quiere en Barcelona, nos lleva a otro lugar, pues ahí iremos a predicar el evangelio. Tenemos que seguir proclamando y anunciando el evangelio. Felipe, según el capítulo 6, sabemos quién es. Era compañero de Esteban. Bueno, a veces unos mueren y otros siguen. Esteban murió, Felipe continuó. Y no era un apóstol, Felipe, era un simple diácono, pero Dios canalizó su gracia y su poder a través de este hombre. Así que no te preocupes del lugar que ocupas, porque lo importante es quién eres tú para Dios. Muchas veces tenemos el concepto, ese será el hombre de Dios. Cuidado. Dios sabe quién es su hombre, su mujer, para trabajar para Él. ¿Amén? Hay que estar dispuesto, hermano. Era un simple ayudador en la congregación en Jerusalén. ¿Sabe a qué se dedicaba Felipe?
Cuando había que comer, se ponía a colocar la silla y a colocar las mesas. Para que comieran los ancianos, para que comieran los que tenían aquellas necesidades. Y ese era el trabajo de Felipe. Pero Felipe, como Esteban y muchos otros, reunían unas condiciones que, bueno, nos gustaría tenerlas nosotros ahora. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Bueno, se requiere una capacidad tremenda simplemente para esa labor. Según el capítulo 6 de Hechos. Ahí están las características. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Personas capacitadas, personas maduras, personas de buen testimonio, personas comprometidas con la obra. No podía hacer cualquier persona, hermano. Por eso es que más tarde Dios empieza a utilizar a estos hombres. Esteban glorifica a Dios muriendo, entregando su vida por defender la causa del Evangelio. Felipe tiene que dejarlo todo, pero se va a predicar el Evangelio. No quería posiblemente ir a Samaria porque había todavía ese problema racial. Bueno, pero el Señor le esforzó para que fuera a anunciar la buena noticia de salvación. El Señor le había dicho que cuando viniera el poder sobre ellos, recaería sobre cada cristiano un poder especial para predicar el Evangelio. Y ya el poder había venido sobre ellos, hermano, pero no lo estaban utilizando. Muchas veces tenemos el poder, pero lo tenemos ahí estancado, no funciona porque no lo ponemos en práctica. Y a veces Dios tiene que obligarnos para que lo pongamos, amén. El Señor le dijo, no mováis de aquí hasta que venga el poder sobre vosotros. Felipe ya tenía el poder, había sido lleno del Espíritu Santo, amén. Así que Felipe, ¿qué haces de ahí? Si ya no hay terreno, se acabó, venga a buscar otras nuevos terrenos. Así que se fue a Samaria, hermano. Qué gran avivamiento trajo este hombre junto con los demás hermanos en Samaria, hermano. Qué bueno sería que también nosotros experimentáramos lo que se experimentó Samaria con la llegada de Felipe. Yo no sé si tú has leído la historia, pero yo te la quiero leer un poquito por encima. La gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos, cojos eran sanados, así que había gozo o gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Amén? El Evangelio es el Evangelio del gozo del Señor. Ahora fíjese, hermano, que cuando llegó este hombre a Samaria, hasta entonces no había ocurrido nada. Se dice que ahí había un mago que estaba entreteniendo a la gente. Hay mucha gente que es un poco mago, se dedica solo a entretener a la gente. Con artes extrañas. Hay muchos predicadores que se dedican a dormir a la gente. A dormir sus mentes. A entretenerlos sin que hagan nada. Hermano, eso no es el verdadero evangelio. El evangelio tiene que provocar en nosotros un deseo de servicio. ¿Amén? Tenemos que tener el deseo de servir a Dios. Y cada día debemos servirle mejor. Para gloria y honra de su nombre. Si nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, el poder de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Pero si nosotros no estamos dispuestos a servir a Dios, no va a suceder nada, hermano. No va a ocurrir nada. Felipe se puso en las manos del Señor y Felipe empezó a ser utilizado por Dios. Dice que, hermano, ahí había gente endemoniada. Los demonios, hermanos, tienen el poder. Ya les he dicho que los demonios no son como Dios, ¿verdad? Dios lo abarca todo, está en todo lugar. Él puede estar aquí como puede estar en el cielo. Él no tiene limitaciones. Los demonios no pueden estar en dos sitios a la vez, porque son ángeles, ángeles caídos. Tampoco los ángeles que están con Dios lo pueden. Son limitados, son criaturas limitadas. Pero vemos que los demonios tienen un poder de infectar a los hombres. Si leemos los evangelios, los demonios pueden tener a una persona encorvada, torcida. Los demonios pueden hacer a una persona que sea muda, que sea sorda, que sea ciega, que sea paralítica.
Ese es el trabajo de los demonios. Y este era el gran problema que había en Samaria. En Samaria no había más que gente con problemas de demonios. ¿Y qué se cree que hay ahí en la calle? Esa gente, la mayoría de esta gente está bajo el poder satánico, hermano. Ahí hay trabajo, ahí hay terreno para conquistar. Bueno es que nos acerquemos a Dios ciertas horas en la semana para alabar y bendecir tu nombre, pero recuerda, hermano, que tenemos una labor que cumplir. Amén. Tenemos que procurar ayudar a esta gente. Gloria a Dios. Así que vemos, hermano, que los demonios están ahí infectando las mentes, el corazón y el cuerpo del hombre. Pero cuando llega el poder de Dios, no pueden resistirlo, hermano. Amén. El diablo resiste mientras no llega el poder de Dios. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, los demonios no pueden hacer nada. Nosotros tenemos, hermano, la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para traer libertad a los cautivos y para ayudar a los paralíticos, como vimos ayer. Solamente Pedro dijo una palabra en el nombre de Jesús y el paralítico dejó de ser paralítico y empezó a tener sus 2 pies para valerse por sí solo. Dios, como ya les dije, no quiere paralíticos. Así que, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Y estos cristianos empezaron a ganar almas para Cristo. Y estos que estaban al servicio del diablo pasaron a ser al servicio del Evangelio. Empezaron a entrar y la iglesia fue creciendo porque fueron integrados en el pueblo de Dios. Hermano, pero vemos que hay un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer. Y este trabajo no se hace solo. Dios necesita instrumentos dispuestos para llevar a cabo esta labor. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando Felipe llega ahí y empieza a predicar el Evangelio es un mensaje que conquista. Y sobre todo cuando la gente la prepara a Dios, hermano. Porque Samaria ya estaba preparada. Jesús había dicho, levantad vuestras cabezas, porque los terrenos ya están preparados para la siega. Pero los apóstoles no se acordaban del capítulo 4 de San Juan. Jesús les había dicho cuando él fue también a visitar a Samaria. Pues el Señor dio ejemplo para que ellos no tuvieran perjuicios. Y él les dijo, en esa ciudad, en esa población, levantar vuestras cabezas, porque el campo ya está preparado para la siega. Pero estaban los campos preparados, pero no iban los cosechadores, hermano. Tenemos un gran campo, pero no vamos a cosecharlo. Así que Felipe llegó ahí y empezó a cosechar esos campos, hermano. Y entonces empezó a cegar, hermano, a sacar la cosecha. Trabajo del Señor, amén. Porque unos son los que siembran y otros son los que ciegan. Amén. Es una continuación. La iglesia debe de continuar llevando a cabo el propósito de Dios, hermano. Mucho de lo que nosotros a veces cosechamos, otros antes lo sembraron. Y ahora nosotros hemos entrado en su siembra y estamos cosechando. Pero, ¿qué labranza estamos dejando nosotros para los que vienen detrás? Esa es la pregunta. ¿Qué labranza estamos dejando para los que vienen detrás? ¿Estamos sembrando para que otros cuando vengan detrás cosechen? ¿O nos hemos relajado tanto que en tiempos de siembra miramos al aire y en tiempos de cosecha dormimos? Como dicen los proverbios. Pues en tiempos de siembra hay que ir a trabajar y en tiempos de siega no se puede quedar uno acostado, hay que ir a segar. Así que vemos, hermano, que hubo un mover tremendo, gloria a Dios. Los demonios salían dando gritos, los paralíticos eran levantados. Bueno, imagínense lo que ahí ocurrió. Y eso trajo un gran gozo, hermano. ¿Por qué? Porque a donde está Cristo hay gozo. Bueno, dice que aquí aparece como siempre un opositor en el verso 9, un tal Simón.
que ejercía la magia en aquella ciudad y lo tenían como si fuera una persona importante, dice, como alguien importante. Y a este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los habían engañado por mucho tiempo, hermano, y eso es lo que hacen las religiones, eso es lo que hacen las sectas, eso es lo que hace el diablo, confundir a la gente y engañarla, tienen entretenida con cosas que no es el poder de Dios. Pero fíjese, hermano, que cuando Felipe, amén, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, amén. Esto era una conversión genuina, hermano. Cuando hay una conversión genuina, también las personas obedecen la palabra, amén. Hay que bautizarse. Y eso es lo que pronto se va a hacer. Si hay gente que no está bautizada, pero cree en Cristo, está solamente cumpliendo una parte del evangelio. Hay que creer, pero hay que bautizarse, amén. Dice que la gente creía y se bautizaba. Poco estudio bíblico tenían, ¿verdad? Hoy en día dicen, bueno, para bautizar a una persona hay que llenarlos de teología y yo qué sé, de tontería. Bautízate, bueno, cree, bautízate y ya te enseñaré. Esto quiere decir, hermano, que no les demos esos principios, amén. Pero la iglesia primitiva funcionaba así. Posiblemente usted viene de iglesias donde para bautizar a una persona tenían que hacer estudios teológicos durante no sé cuántos años o meses. Y muchas veces las personas no podían bautizarse porque como nunca cumplían con los estudios teológicos, dejaban y se aburrían. Y algunos hermanos llegaron aquí a España y me dijeron, hermano, mire que en mi iglesia yo no me pude bautizar porque no podía asistir a los estudios. Y si no asistía a los estudios no me he bautizado. Y yo digo, venga para acá, que yo lo voy a meter en el agua hoy mismo. No hay problema. ¿Tú crees en Cristo? Amén. Venga, a bautizarte. Y después ya te enseñaré, si quieres. Es así, hermano. No hay que perder el tiempo en engañar a la gente. La gente hay que pillarla cuando está ahí dispuesta. Porque después, como no la cojas en el momento, después te dice que no. Que no, te dice. Haber aprovechado cuando yo quería, ahora te espera, te dice. Así que hay que apresurarse para cogerlos lo más pronto posible y meterlos en el agua. Para que confiesen a Cristo como su único y suficiente Salvador y así se laven de esos pecados, porque es parte del Evangelio. Amén, el bautismo en las aguas. Bien, vemos aquí, hermano, cómo es las cosas. Así que si tienes otro concepto del Evangelio, estás equivocado. Están engañados. Tú tienes que creer lo que la palabra dice. Amén. Así que empieza a renovar la forma de pensar si te engañaron. Bueno, fíjese que hasta el mismo Simón creyó, dice. Sí, pero ten cuidado. Que no que todo el que dice creer es verdadero. Dice que el árbol se conoce por el fruto, no por las hojas. ¿Amén? Hasta este hombre dice que creyó, fíjese. Simón el mago también confesó y posiblemente hasta se bautizó. Y esto nos muestra, hermano, que el bautismo no salva a nadie. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos salva? La fe en Jesucristo. La salvación es por la fe en Cristo. Así que si tú te mueres y no estás bautizado, no por eso no vas a ir al cielo. Amén. Porque salva la fe en Cristo. El bautismo es responsabilidad. Ya les he dicho muchas veces que el bautismo lo único que hace es testificar que hay algo nuevo dentro. Confesamos que tenemos un corazón dispuesto para Dios a través del bautismo. Amén. Porque es bueno expresarlo con una señal externa cuando hay algo dentro. Y el bautismo es una señal de un corazón cambiado. Amén. Pero eso sí no quiere decir que el bautismo sea el sello de la salvación, como a veces se nos presenta, porque el bautismo no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo y el perdón de los pecados. Amén. Y lavados con la sangre del Hijo de Dios, no con el agua del río, ni con el cacito en la cabeza, ni nada de esas cosas salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que se pegó a Felipe y no se separaba de este hombre.
Ahora fíjese, y esto nos dé una señal, un toque a todos nosotros. Aunque Felipe era un hombre poderoso, por el poder de Dios que Dios le otorgó, la verdad es que no tenía un espíritu profundo de discernimiento, porque lo llevaba y lo había hecho posiblemente hasta diácono. Un decir, ¿eh? No se dice, ¿eh? Porque dice que le acompañaba por todas partes. Se pegó de tal forma como Eliseo se pegó a Elías, ¿eh? Y no se soltaba de él. Y ahí andaban juntos. Ay, Señor. Andaba y no se separaba ni de día ni de noche. Cuando los apóstoles despertaron en Jerusalén y se enteraron que algo estaba ocurriendo en Samaria y despertaron, dijeron, oye, ¿qué pasó? Que se nos están adelantando por ahí. Dice que fueron a ver qué pasaba, estaban asombrados. Menos mal que salieron de rinconcito. Y entonces, hermanos, llegaron ahí a Samaria y vieron el avivamiento. Se quedaron tremendamente asombrados lo que Dios estaba haciendo con Felipe y con los hermanitos que eran considerados poca cosa en Jerusalén. Y se quedaron parados y me imagino que dirían, ¿y nosotros qué? Bueno, gloria a Dios, vino Pedro y Pedro empezó a orar para que recibieran el don del Espíritu. Y dice la historia, pues no puedo por el tiempo, la hemos leído, que Simón, como el pez, se pilla por la boca. Si tú quieres conocer a una persona, déjala que hable, que ella misma se va a descubrir. Cuando vio que recibían este poder por la imposición de las manos, que por cierto con la magia había ganado mucho dinero este hombre, le dice, oye, dame a mí también ese poder. ¿Cuánto dinero quieres? Este era de la prosperidad. ¿Cuánto dinero quieres? Y Pedro se lo queda mirando y dice, ay, 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 que te veo mal, amigo. En hiel de amargura está tu corazón. ¿Crees que el poder de Dios se compra con dinero? Está muy mal. A ver si este pecado te es perdonado. Quebrántate y arrepiéntete, pecador. Y quedó descubierto. Tarde o temprano, hermano, los falsos son descubiertos. Ya hay alguien que se encarga de descubrirlos, amén. Bueno, el pobre Simón se quedó como aquellos que son descubiertos. ¿Y ahora qué? Bueno, en medio de ese avivamiento, hermano, nosotros nos aferraríamos, no nos moveríamos. Recibe una orden Felipe y dice, Felipe, se acabó tu trabajo aquí. Ahora vas a tener que ir al desierto a tener un encuentro con un hombre a solas. Señor, con este avivamiento. Felipe escuchó la voz del Señor, hermano, la voz del Espíritu. Y obedeció y se fue a donde el Señor lo envió. Dejó ahí porque esa es la obra de Dios, hermano. La obra es de Dios, no de los hombres. ¿Eh? Muchas veces nos aferramos al número, la fama, el reconocimiento. Hay que seguir trabajando, hermano. Y sabemos que Felipe, ¿sabe dónde se fue? A encontrarse con un extranjero, un negrito, parece que era. Un tostadito, dice. Venía de ahí del norte, de la parte de África, de ahí, de donde vino la reina de Saba, por ahí dice que era. Que había venido también a Jerusalén a buscar a Dios. Estuvo en Jerusalén
hermanos, la ciudad especial, donde está la flor innata de las religiones. Y volvía el pobre hombre igual que había venido, no llevaba nada, porque había ido buscando más. Este hombre vino a buscar una religión y se iba el pobre preocupado. Pero dice que caminaba en su carroza o en su carro, en su caballería, lo que llevaban. Acá era un carro tirado posiblemente por animales. Y dice que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe se acerca a él porque el Espíritu le dijo, a ese es al que le vas a predicar ahora. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Porque veo que estás leyendo, pero lo entiendes. Y dice, mira, no entiendo nada. Si tú no me lo explicas, no entiendo nada. Porque no sé si el profeta habla de sí mismo o de otro. Iba leyendo la Biblia, hermano, pero no entendía nada. Y entonces Felipe le empezó a anunciar el Evangelio. Y les hizo ver que del que se hablaba en ese pasaje era el que había muerto ahí en Jerusalén, donde él venía, días antes, tiempecitos antes, meses. Y ahora, hermanos, podemos decir días, meses, tiempo, para no crear confusión, no le puedo asegurar qué tiempo hacía. Y de ahí venía él y dice, mira, ahí murió al que tú buscas. Pero ahí también resucitó al que tú buscas. Y a este es al que yo predico. Y entonces le explicó esa escritura y dice que creyó y entendió. Y llegó a un pasaje donde ya llega, le dice, hablándole de la conversión y de las obligaciones, y le dice, pero también te tienes que bautizar. Porque es parte del compromiso con Dios. Y dice que mientras iban por el desierto llegaron a un lugar que había un pequeño lago por ahí. Y le dice, el eunuco, este hombre, le dice, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Estaban solos. No sé, habría más gente, puede ser. Porque normalmente solían ir en carros. Pero bueno, la experiencia era para él solo. Por lo menos en ese momento. Solamente se habla de él y de Felipe. En esa historia. ¿Impide? Y le dice Felipe, ¿crees de todo corazón? Pues nada lo impide, ven para acá que te voy a meter en el agua. No entendía nada, no entendía la escritura, pero lo bautizó. Un ejemplo más que los bautismos no necesita un estudio teológico. ¿Amén? Pues no entendía ni la Biblia. Pero entendió que Cristo era su Salvador y que tenía que obedecer la palabra. Y se bautizó. Y salen, hermano, para terminar de las aguas, según la historia. Y viene el Espíritu Santo, van juntos, van conversando de repente. El eunuco va, sí, pues qué bueno que me he convertido. Y de repente dice, ¿dónde está Felipe? Se había ido. Dice que el Espíritu se lo llevó a otra ciudad. Lo arrebató y se lo llevó. ¿Cómo estaba este hombre en las manos de Dios? Amén. Pero es interesante que dice que el eunuco, desde ese momento, siguió gozoso el camino. Eso quiere decir que tuvo una buena conversión. Experimentó el perdón de Dios, el gozo del Señor, y dice que se fue contento. Se dice, por la historia, que este fue el primer cristiano que llegó a esas tierras, y él fue un instrumento para que muchos creyeran en Jesús también en esa tierra. Eso no está escrito en la Biblia, pero la historia dice que este hombre fue un gran promotor del Evangelio en toda esa parte del cuerno de África, como le llaman. Somalia y toda esa parte de África. Y ahí empezó un gran avivamiento del Evangelio a través de este hombre que no entendía nada, pero que se convirtió y fue un fuego para que ardiera esa zona del mundo, hermanos.
Y Felipe siguió, se encontró que estaba en Azoto predicando el Evangelio. Así que vemos, hermano, lo importante que es estar dispuestos a servir a Dios sin apegarnos demasiado a las cosas de este mundo. No nos apeguemos demasiado y mantengámonos atentos a la voz del Espíritu, porque aquí nosotros estamos para servir a Dios, amén. Y no para agradarnos a nosotros ni a los hombres, sino para agradar a Dios, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, alabanza, y te pedimos que tú bendigas esta palabra una vez más en nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Amén.